Jurídica, ministro José Vicente Aguinaco Alemán, en Celaya, da la bienvenida y a la vez nos sentimos realmente honrados con la presencia de la doctora ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, que tendrá bien impartir una conferencia, platicarnos sobre el tema de retos y perspectivas para la plena vigencia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Saludamos también por este medio a todos los alumnos del Diplomado de Acceso a la Justicia en materia de derechos humanos, que se imparte en las 45 casas de la cultura jurídica que se encuentran distribuidas en todo el país, los cuales nos acompañan a través del sistema de videoconferencia. Decíamos que esta tarde tenemos un gran honor, nos sentimos realmente muy contentos, estamos de fiesta porque tenemos el honor de recibir a la señora ministra. Quien va a abrir, pues propiamente es nuestra madrina de esta parte del diplomado, que es el inicio de las conferencias magistrales que tienen como finalidad incidir en la evolución y la calidad en la práctica jurídica en todo el país, desde el enfoque propiamente de los derechos de las personas como un parámetro de respeto a su dignidad y con el objeto de favorecer el acceso a la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho. ¿Quién mejor que nuestra distinguida invitada para hablarnos de este tema? Con la disertación de la señora ministra estamos convencidos de que se robustecerán los conocimientos adquiridos durante este diplomado. Ustedes saben que este programa tiene principalmente como objeto la actualización de docentes, académicos universitarios, defensores de oficio, servidores públicos, miembros de organizaciones de la sociedad civil que se encuentran relacionados con la promoción y con la defensa de los derechos humanos, así como funcionarios de los poderes judiciales, para lograr también un mejor desempeño en todos los actores del sistema. El diplomado, como comentario solamente, se integra por 5 módulos, los cuales han venido impartiendo de manera presencial en cada una de las casas. Asimismo, estamos acompañados, decíamos, de los más de 2.700 alumnos que se encuentran cursando el diplomado en todas las casas de la cultura jurídica. A través de esta plataforma virtual en la que también ustedes han experimentado el hacer sus exámenes, el poder obtener información, bajar información de la plataforma que pueda ir complementando este apoyo. De esta forma, nuevamente mil gracias, ministra. Muchas gracias a todos y ahora le rogaré al licenciado Francisco José Ontiveros Cabrera, director de esta Casa de la Cultura Jurídica en Celaya, nos haga el favor de leer la reseña de la señora ministra. Mil gracias y bienvenidos nuevamente. Doña Margarita Beatriz Luna Ramos nace en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Obtuvo la maestría y el grado de doctor en Derecho con la tesis denominada Procedencia del Juicio de Amparo respecto de las decisiones de los paneles binacionales del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Tiene un doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En 1975 ingresó al Poder Judicial de la Federación, ocupando todos los puestos que integran el escalafón de la carrera judicial. En febrero de 1986 fue nombrada juez de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal. En enero de 1993 fue nombrada magistrada de circuito. En 1994 fue la primera mujer propuesta por los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y designada por el Congreso de la Unión como magistrada en materia electoral para integrar las salas de segunda instancia del entonces Tribunal Federal Electoral. En febrero del 2003 fue la primera mujer nombrada por oposición consejera de la Judicatura Federal por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En febrero de 2004, a propuesta del presidente de la República, fue designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrita a la segunda sala del máximo tribunal, de la que fue presidente del 2006 al 2007.
En el ámbito académico, desde 1987 ha impartido las cátedras de Derecho Constitucional, Amparo y Poder Judicial, así como diversos cursos y diplomados organizados por distintas instituciones, entre otras la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico, el ITAM, la Universidad Panamericana y el Instituto de Especialización Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Ha publicado diversos artículos en materia de amparo, derecho constitucional y derecho electoral. Es editorialista del periódico El Universal. Pertenece al claustro de doctores en Derecho de la máxima casa de estudios del país, miembro honorario de diversas academias y asociaciones. Ha recibido diversos reconocimientos y premios y es integrante de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia en la Cumbre Judicial Iberoamericana. Sin más preámbulos, cedo el uso de este micrófono a la señora ministra para cuando guste iniciar su conferencia. Muy buenas tardes a todos y a todas. De veras es para mí un honor estar con ustedes el día de hoy. Agradezco de manera muy puntual al señor director de las Casas de la Cultura Jurídica, don Héctor Hermoso, el doctor Héctor Hermoso Larragoitia, mi amigo, muy querido desde hace muchos años. Agradezco muchísimo la invitación y por supuesto también al director de la Casa de la Cultura Jurídica de Celaya, don Francisco Ontiveros, que desde hace muchísimo tiempo me ha hecho el favor de insistir para que viniera a Celaya. Me siento muy contenta, muy honrada de estar con ustedes. No tenía el gusto de conocer esta bella ciudad y ha sido una experiencia muy grata. Desde mi estancia en la mañana en la Universidad Latinoamericana, así fue un recibimiento muy cálido, muy agradable, al igual que el que siento en estos momentos en la Casa de la Cultura Jurídica y desde luego para todas las casas de la cultura jurídica que nos hacen el favor de ver. La del centro no está tan concurrida, pero las otras un poco más. Finalmente, lo importante es que tenemos la oportunidad de comunicarnos a través de esta charla. La plática que a mí me corresponde el día de hoy tener con ustedes se llama Retos y perspectivas para la plena vigencia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y como todos ustedes saben, la reforma en materia de derechos humanos que tuvo lugar en 2011 vino a cambiar muchísimas concepciones de la manera en que veníamos interpretando diversos artículos constitucionales y diversos artículos de leyes secundarias, la incorporación de los tratados internacionales para efecto de poder tenerlos también como parámetro de convencionalidad, pues ha sido un cambio paradigmático sobre todo en la interpretación de esta reforma constitucional a la que nos referimos. El artículo primero constitucional, que es el que será el motivo de mi plática, como todos ustedes saben, tiene tres temas centrales, que son los que tocaremos, no tanto para determinar el debate que se dio respecto de estos tres temas centrales, sino para determinar ahora cuál es el estado de cosas, cuál es el momento en que nos encontramos en la interpretación de estos puntos y qué es lo que la Corte ha señalado al respecto. La idea fundamental de la aplicación de la reforma constitucional, recuerden ustedes, es pues tener un México más justo, un México con mayor posibilidades de acceso a la justicia y que desde luego no exista discriminación alguna respecto de nuestros compatriotas para poder tener una justicia pronta, expedita, completa, eficaz. Como todo, hay ocasiones en que cuando entra alguna figura jurídica novedosa, como en las modas, a veces nos excedemos un poco, a veces las tomamos como muy a pechos, como dicen los muchachos, y yo creo que como todo, tiene que ir dimensionándose los alcances de esta reforma y por supuesto tener siempre la idea de que la reforma es para mejorar la justicia de nuestro país, no para lo contrario, y sobre todo para que la percepción de los ciudadanos, que son a quienes nos debemos, sea en el sentido de que la reforma tuvo razón de ser y que su aplicación
va en beneficio de una mejor impartición de justicia, teniendo siempre un poder judicial federal fuerte, sólido, eficaz, eficiente y sobre todo confiable, predecible, que son las características que normalmente debe de tener cualquier tribunal que se precie de tener un Estado de Derecho en el país al que le corresponde desplegar su competencia. Entonces, sobre esta base, tres cuestiones importantes vamos a señalar en relación con el artículo primero constitucional. La primera de ellas, por supuesto, no vamos a tocar el debate que en un momento dado se dio porque quedó superado, la jerarquía de los tratados entre la Constitución y los tratados, sino cuál es el estado de cosas que se encuentra en este momento. La otra sería cómo se manejan de alguna forma el principio de control difuso, cómo se está manejando por los tribunales y cómo se ha interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuáles han sido las últimas resoluciones en que la Corte ha tocado el tema y ha llegado a la conclusión de cómo se debe de aplicar el control difuso y por quiénes debe de aplicarse este control difuso. Y por otro lado, bueno, de alguna manera también tocar algunos aspectos relacionados con el principio pro homine y con el principio de progresividad que se ha puesto muy de moda y que si lo aplicáramos tal como en muchas ocasiones se solicita, creo que ya no podría haber ninguna reforma constitucional en ningún aspecto ni establecer un aumento de nada, porque todo parecería violatorio del principio de progresividad. Entonces, vamos a tratar de tocar estos aspectos para decir cuál es el estado de cosas en el que se encuentran actualmente a través de los diferentes criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha externado al respecto. Entonces, por principio de cuentas, hablábamos de la jerarquía entre los tratados y la Constitución. Como todos ustedes saben, este fue un debate enorme que se dio en muchísimas ocasiones al seno de la Corte, en el que pues había quienes sostuvieron de manera vehemente, con toda la convicción como debe de ser este tipo de debates, la jerarquía de los tratados internacionales y la Constitución era exactamente la misma. Además es el criterio triunfador, porque es el criterio que ganó más votos en este sentido y que por supuesto se estableció que debería entenderse que los tratados están exactamente al mismo nivel de la Constitución. Yo no participé de este criterio, me quedé en la minoría, pero les digo que eso es lo bonito de este tipo de reuniones, porque siempre nos sirven de desahogo cuando perdemos en el pleno. Entonces, siempre es bueno decir, yo no lo compartía, y platicar con ustedes a lo mejor algunas pocas razones al respecto, pero en la inteligencia de que el criterio mayoritario y obligatorio hasta este momento, porque está dado en una tesis de jurisprudencia que nos obliga a su aplicación, es que están al mismo nivel, independientemente de lo que internamente nosotros podamos pensar o estar convencidos. Eso ya son reflexiones nomás para después de la muerte, porque o hasta que viniera un cambio de jurisprudencia, pero hoy por hoy la idea es que están exactamente al mismo nivel. ¿Qué consecuencias trae? ¿Qué consecuencias trae el determinar que los tratados internacionales y la Constitución están al mismo nivel? Las consecuencias son de que se constituyen los tratados internacionales en un parámetro de convencionalidad a la par que el parámetro de constitucionalidad. Para la segunda sala, que es la que yo tengo el honor de integrar, antes de que saliera la famosa tesis 293/2011, para nosotros la determinación de análisis de convencionalidad de una ley era un aspecto de legalidad. Para nosotros eso era legalidad y por supuesto la consecuencia era que en juicio de amparo directo no aceptábamos la procedencia del recurso de revisión. ¿Por qué razón? Porque recuerden ustedes que en juicio de amparo directo la idea es que es un juicio instancial, que esto ya es de risa, porque todo el mundo recurre a las sentencias que se dictan en amparo directo, proceda o no proceda. Pero la mayoría de las veces no procede, pero de todas maneras igual es recurso. Entonces, la idea de la sala siempre ha sido determinar los límites de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de este recurso.
Antes de que se estableciera la igualdad entre los tratados y la Constitución, recuerden ustedes que los requisitos de procedencia para el recurso de revisión en materia de juicio de amparo directo siempre eran que existiera algún problema de constitucionalidad de leyes o algún problema de interpretación directa de un artículo de la Constitución, y siempre y cuando estos criterios revistieran las características de importancia y trascendencia. Importancia y trascendencia que ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de un acuerdo general en el que nos dice que es importante y trascendente aquello que no tiene un criterio definido, es decir, que no hay jurisprudencia al respecto y que resulta necesario establecerlo. ¿Por qué? Pues para dar seguridad jurídica al resto de los tribunales del país en una aplicación igualitaria del criterio. Y desde luego en un análisis de los conceptos de agravio, que estos sean de tal manera trascendentes, es decir, que combatan adecuadamente si es que no ha lugar a la suplencia de la queja, que no sean novedosos, que se haya hecho valer esto desde la demanda correspondiente, desde la demanda de amparo, y que sobre todo no resulten ser conceptos inoperantes. Entonces, cuando estamos en presencia de esto, bueno, pues podemos, que no se dan estos supuestos, podemos decir que tenemos un criterio de importancia y trascendencia. Esto se establecía antes de la tesis 293. A partir de la tesis 293, donde tristemente perdimos la votación, y se determinó que los tratados y la Constitución tienen exactamente la misma jerarquía, pues esta procedencia cambió. Ahora, en la actualidad, la idea es que estos recursos de revisión proceden tanto por inconstitucionalidad de leyes como por inconvencionalidad de leyes también. Y, desde luego, si existe la interpretación directa de un artículo constitucional o bien si existe la interpretación directa de un artículo de un tratado internacional. Y sigue prevaleciendo los criterios de importancia y trascendencia que la Corte ha definido en los acuerdos generales correspondientes. Entonces, sobre esta base, ¿qué obtuvimos con esta determinación de igualdad entre tratados y Constitución? Una ampliación enorme en cuanto a la procedencia del recurso de revisión en amparo directo. Y esto, bueno, hay que tomarlo en consideración. La discusión de que si eran iguales o no eran iguales, pues pasó a la historia, se determinó expresamente la igualdad y lo demás queda exclusivamente para elucubraciones de carácter doctrinario. Pero hoy por hoy la obligatoriedad es específicamente esa. Ahora, ¿qué sucede en la práctica? Les decía que el amparo directo, que en realidad es un amparo que nosotros conocimos como un instancial, lo cierto es que se ha vuelto prácticamente un amparo instancial, porque todo el mundo lo combate, y en aras de la aplicación de las reformas al primero constitucional y a la aplicación de los derechos humanos, todo el mundo quiere que se le abra la instancia. ¿Y qué es lo que menciona? Es que debes aplicar el principio pro homine, es que el acceso a la justicia me permite que abras la instancia si no estás violentando mis derechos humanos, es que la interpretación que se está haciendo del artículo no es la correcta y por tanto no me debes de abrir la instancia. No. Recuerden ustedes que se trata de un recurso extraordinario, que si bien amplió su procedencia por la igualdad de los tratados, tampoco quiere decir que puede abrirse para que sea una instancia como cualquier otra, que nada más necesita estar prácticamente en tiempo para que se pueda analizar. El hecho de que se analice o no el principio pro homine no es materia de constitucionalidad, es un problema de interpretación y esto se reduce a un problema de legalidad en materia de revisión y por tanto no abre la procedencia del recurso respectivo. Hay una situación que sí debemos de tomar en consideración y sí tenemos incluso jurisprudencia en la segunda sala, y la primera sala también de alguna manera entiende esta situación de manera similar. Hay ocasiones en que en la sentencia de amparo que se dicta por el tribunal colegiado analiza o interpreta el artículo que se aplicó en el acto reclamado, ya sea en la sentencia o durante el procedimiento del que ésta emanó. Entonces,
Interpreta el tribunal colegiado este artículo y entonces, ¿qué nos dicen? Bueno, si el tribunal colegiado nos dice que el artículo se interpreta de esta manera, yo te digo que esa interpretación es inconstitucional. Por tanto, el artículo es inconstitucional porque me violenta el 31 fracción cuarta, porque me violenta el 14, el 16, lo que sea. El artículo, estamos hablando de amparo contra leyes. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte cuando sucede una impugnación de esta naturaleza? Aquí es el único caso, y tenemos tesis perfectamente establecidas, donde la Corte ha señalado de manera específica que en estos casos, si depende el análisis de constitucionalidad de la interpretación del artículo, aun cuando la interpretación sea un problema de legalidad, esto sí puede hacerlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque depende de si coincide o no con la interpretación que le dio el colegiado, y si no coincide con ella, pues quiere decir que la interpretación fue incorrecta y que el estudio se hizo en un análisis diferente y que el artículo es constitucional, pero su interpretación no corresponde a la adecuada. Si no se coincide con esto, pues con mayor razón, porque entonces quiere decir que la sentencia fue emitida con base en una interpretación incorrecta. Si la interpretación fue correcta, entonces sí corresponde de manera específica el análisis de constitucionalidad de ese artículo. Entonces aquí tenemos una tesis que nos dice de manera específica este caso, que es una situación muy diferente a todas las demás, en donde nos dice sí hay un problema de legalidad, que es la interpretación del artículo que fue el fundamento del acto reclamado. Es un problema de interpretación, lo cual en la práctica corresponde a un problema de legalidad. Pero esto, como está muy ligado al problema de inconstitucionalidad, porque depende de esa interpretación el poder decir, si me la interpretas así, el artículo es inconstitucional, pues es un análisis previo que se tiene que hacer por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto nos da como resultado abrir la instancia. Y esta es una situación excepcional para poder analizar una cuestión de legalidad para poder pasar a la siguiente, que es el problema de constitucionalidad. Y les digo, son realmente situaciones excepcionales. Fuera de esas, no, porque el acceso a la justicia y me tienes que dar la posibilidad de que me analices tu corte, que eres la última instancia, ver si tengo o no razón. No, esa no es razón ni motivo suficiente para abrir una instancia y decir que es procedente el recurso de revisión. Entonces, la idea de que si existe una antinomia, pues debemos entender primero que nada, si hay antinomias entre la Constitución misma, recuerden que siendo el ordenamiento máximo de nuestro sistema jurídico, que aunque en la tesis 293 dice la primera parte que son iguales la Constitución y los tratados, el chiste es que en esa misma tesis, en la parte final, se dijo que cuando existe una antinomia entre los tratados y la Constitución, debe de prevalecer la Constitución. En esta segunda parte, nosotros ahí sí obtuvimos una votación ganadora. Les decía en la mañana que esto es algo así como de lo perdido lo encontrado, y al final de cuentas pues prevalece el principio, en mi opinión, de supremacía constitucional, porque lo que se está diciendo es, si el tratado internacional no corresponde a lo que dice la Constitución, pues al final de cuentas la Constitución está por encima de él. Les digo, el principio de supremacía constitucional, en mi opinión, en esta parte de la tesis, afortunadamente, sigue vigente. Y bueno, creo que el magistrado Arredondo les explicaba muy claramente hace rato la supremacía constitucional que está establecida en el 133 y que en mi opinión no ha cambiado. Sigue exactamente igual, porque dice que es la Constitución, las leyes generales que de ella emanan y los tratados internacionales acordes con ella son la ley suprema de la Unión. Y si dice que son acordes con ella, quiere decir que deben de ser constitucionales. Y si no fuera así, de todas maneras no podríamos nunca establecer una acción de inconstitucionalidad que impugnara un tratado internacional. Y tenemos la posibilidad de hacerlo porque tenemos fracción expresa en el 105 constitucional, donde un tratado internacional puede ser pasado por el tamiz de la Constitución y en todo caso declarar su inconstitucionalidad.
Entonces, como dicen, la niña no estaba medio embarazada, ¿estaba o no estaba? Entonces, ¿tenemos o no principio de constitucionalidad? Yo creo que sí, de supremacía constitucional, pero como dicen, se le sigue moviendo la patita todavía a este principio, afortunadamente. Entonces, la idea fundamental es, ¿pueden existir antinomias en la propia Constitución? Pues sí, existen artículos que se van reformando con el tiempo y que en ocasiones pudiera entenderse que estas reformas a veces no están tan acorde con algún otro precepto constitucional. Y aquí es la primera pregunta, ¿qué pasa cuando existe una antinomia en la propia Constitución? La idea fundamental es labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pretender a través de la interpretación armonizar estas antinomias para hacer viable nuestra Constitución. Esto cuando se trata de antinomias en la propia Constitución. Si estamos en presencia de antinomias entre la Constitución y el Tratado Internacional, pues la 293, con todo lo que se le pueda criticar, de criticable que tenga, nos dijo muy claramente que ante esto prevalece la Constitución. Y, desde luego, si existe una antinomia entre una ley de carácter secundario, pues evidentemente esto la hace inconstitucional o inconvencional y, desde luego, esto determina si estamos en amparo, que no sea aplicable a quien tenga una sentencia estimatoria, si estamos en controversia o en acción, quizás hasta que desaparezca del sistema jurídico, dependiendo quién la impugne. Entonces, en materia de jerarquía, esta sería prácticamente la conclusión en la que los criterios jurisprudenciales que actualmente prevalecen al seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos han llevado. Y esto sería realmente la obligatoriedad en este momento en cuanto a su aplicación. Pasamos ahora al control difuso de la Constitución, que es el otro aspecto a tratar. El control difuso de la Constitución, como todos ustedes saben, es un control que se establece en los sistemas que provienen del derecho anglosajón. El control difuso de la Constitución se da por los juzgadores, sobre todo en los sistemas anglosajones, porque el juzgador aquí tiene una doble competencia, podríamos decir, una doble situación. El juzgador no se limita solamente a dirimir conflictos preestablecidos y que de alguna manera son sometidos a su jurisdicción. El juzgador, cada que emite una sentencia, está emitiendo una ley. Al emitir una ley, si es parte de la formación legislativa, porque ese precedente, uno solo, se convierte en obligatorio, quiere decir que debe de velar porque ese precedente que se convierte en norma sea acorde a su Constitución. Y por eso surge en este tipo de sistemas la competencia para poder inaplicar leyes desde el momento en que se está resolviendo un caso concreto. Nuestro sistema jurídico había rechazado desde siempre la posibilidad del control difuso. Y las razones por las que se había rechazado eran porque siempre se dijo, en nuestra Constitución no está aceptado el control difuso. La interpretación que hizo siempre la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 133 constitucional, sobre todo en su segundo párrafo, fue en el sentido de que había sido una copia de la Constitución norteamericana y que al haberse copiado de esa manera, pues de alguna forma no correspondía el decir que los jueces ordinarios podían inaplicar las leyes, porque el sistema de control difuso no era un sistema aceptado dentro de un derecho como el nuestro que proviene del derecho romano canónico. Entonces, sobre esa base, nunca se aceptó la posibilidad de control difuso dentro de nuestro sistema jurídico. Exclusivamente se aceptó el sistema concentrado de constitucionalidad a través exclusivamente de los órganos del Poder Judicial de la Federación y excepcionalmente, como lo establecía antes la Ley de Amparo, a través de las autoridades ordinarias que eran se les otorgaba cierta competencia cuando en algunos lugares de la República no existía un juzgado de distrito. Entonces, sobre este punto de vista, bueno, pues no había control difuso. Pero ¿qué creen? Viene el artículo primero constitucional y el artículo primero constitucional en su tercer